tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de El Foco. Le doy la bienvenida también a mi compañera Cintia Francesconi, quien esta tarde nubladona, medio lluviosa, me va a hacer el favor de acompañarme a recorrer una calle pequeñísima del centro, una calle que se nos ha pasado de largo en todos nuestros recorridos, y sin embargo una calle muy bella, una calle muy querida, una calle llena de historia, una calle muy significativa del centro de la Ciudad de México, que es precisamente esta en la que estamos doblando en este momento. La calle de la Cerrada, del templo de Santa Teresa la Antigua, que se conoce desde 1908 como la calle del licenciado Primo Verdad. Exactamente. Y es que, bueno, tenemos que hablar un poquito acerca de esta calle que fue importantísimo en cuanto al convento que se ubicó aquí, el templo tan importante que se ubicó aquí, que es el convento de Santa Teresa la Antigua. Y por eso esta calle llevaba este nombre. Fue cambiado, hoy por hoy la conocemos como la calle del licenciado Primo Verdad, uno de los grandes personajes de la independencia de nuestro país, que en 1808 muere con 120 cargos, de los cuales pues no pudo defenderse. Así es, estamos aquí, lo que tenemos en la espalda es el Palacio del Arzobispado, que hace Fray Juan de Zumárraga en 1530. En esta zona se encontraban las cárceles del arzobispado. No entiendo muy bien qué función tendrían esas cárceles. El hecho es que aquí es a donde va a parar este precursor de la independencia, que es el licenciado Primo Verdad, en 1808. En este lugar muere, se dice que murió envenenado, se dice que murió ahorcado. Se encontró en su celda una alcayata grande, se dice que usaron esa alcayata para colgarlo. La verdad es que nunca se supo qué fue lo que ocurrió. El hecho es que un siglo después, como decía Cintia, como nos platicaba Cintia, para conmemorar el centenario de su muerte y ya de cara a los festejos del centenario de la independencia, se cambia el nombre y se le pone licenciado Primo Verdad. Sí. Que también hay una plaza que conmemora a este gran personaje que está enfrente al Museo de la Ciudad, que también se llama la Plaza Primo Verdad. Un hombre que muere por tratar de formar una Junta Nacional Independiente de la Corona Española al lado de Fray Melchor Talamanes, y que los Talamantes, y que los tres son encarcelados. Así es. Pero bueno, mientras platicábamos esto, llegamos a este lugar que ahora, fíjate, siempre protestamos porque todo lo que encontramos en el centro está absolutamente en ruinas, está a punto de caerse. Y cuando encontramos que lo están restaurando y lo encontramos lleno de andamios, no nos da tanta alegría porque no podemos mostrarle lo que le quisiéramos mostrar, pero bueno, es una súper noticia el hecho de que se esté trabajando en el remozamiento de la fachada de este templo, que es el convento de Santa Teresa la Antigua. Es un convento que se abre en 1616, después de muchísimos trabajos, se tienen que expropiar las casas. Estamos hablando de casas que se encuentran a una cuadra de la catedral, casas de familias y de personajes importantes, muy principales. Que fueron amigos o compañeros de Hernán Cortés, por los cuales él dividió todos estos solares, ¿no? Bueno, de hecho, este solar fue entregado a José Luis de Rivera, quien fue el tesorero de la Casa de la Moneda, y él era propietario de todos estos terrenos hasta que decide entregarlos para que se abriera uno de los conventos importantes. Es muy importante esto que acaba de decir Cintia. Aquí vivió el tesorero de la Casa de Moneda, que está atrás y que vamos a visitar más adelante. Vamos a meternos al interior de ese lugar. En medio de un pleito es expropiado el predio por el arzobispo Juan Pérez de la Serna para que se pueda fundar en 1616 este convento por monjas carmelitas descalzas. Vamos a entrar a conocer, a visitar lo que queda del antiquísimo convento de Santa Teresa la Antigua. Hay que recordar que se llama Santa Teresa la Antigua cuando se construye en la Plaza de Loreto un nuevo templo dedicado a Santa Teresa también, y que recibe el nombre de Santa Teresa la Nueva. ¿Lo recuerdas? Ya lo hemos Sí, ya hemos visitado, de hecho. Sí. Pero bueno, se comienza a formar en 1616, después de este litigio, después de este pleito en el que el arzobispo le arrebata las casas a uno de los habitantes de este lugar para hacer este convento de madres carmelitas, Cintia. Exactamente, bueno, son madres carmelitas que se dice venían o estaban ya en el convento de Jesús María, pero deciden hacer un proyecto nuevo donde se encontraran
monjitas que tuvieran una disciplina mucho más severa, donde no hubieran criadas ni sirvientas, donde de hecho había una celda, se supone que aquí en este convento. Es que había dos reglas, había una regla de yugo suave que se llamaba y era donde podías tú tener sirvientes, te podían visitar tus familiares. Como en el templo de San Jerónimo, ¿no? Ese fue uno de los problemas que tuvo Sor Juana tiempo después, pero había otro que era una regla más dura, el yugo no era tan suave y este era el que se practicaba aquí. Bueno, quisiera que viéramos estos, son los muros originales, lo que queda de los muros del convento. Los azulejos nos dan una idea, el color bellísimo de los azulejos nos da una idea de cómo pudo haber sido en su interior y sin embargo creo que la parte más relevante es la que vamos a encontrar un poquito más adelante, en donde está la fuente sembrada, completamente cubierta con azulejos de color azul y de color amarillo. Vamos caminando, aquí está ya protegido esto, pero vamos caminando, digamos, a la orilla. Esta es una nueva como edificación. Parecía que eso de atrás era la zona de los baños, ¿no? Esta es una nueva edificación que hicieron al restaurar y que siguen restaurando este templo. Es un diseño, creo que español, que ganó un premio y todo. Pero aquí vemos. Sí, claro. ¿Cómo explicar las sensaciones que provoca pues, poder ver precisamente la fuente, poder ver estos restos que quedan aquí de los muros, de las columnas del convento original? El convento es de 1616. En 1845, lo hemos documentado ya en otros programas, hubo un terremoto tremendo en la Ciudad de México. Al convento le pasó lo que le pasó en algún momento dado a todos los conventos de la ciudad. ¿Y quién crees que lo tuvo que restaurar? Lorenzo de la Hidalga hace la fachada. Pero antes se había abierto una capilla que le vamos a presentar, ahora vamos a entrar. ¿Y qué hizo nada más y nada menos que Manuel Tolsá? Sí, exactamente. Bueno, Lorenzo de la Hidalga también hace todo lo que es el Teatro Nacional y también el Mercado del Volador. Así es. Pero en este momento estamos entrando a lo que es la Capilla del Cristo, ¿no? Esta capilla es una capilla que se abre a finales del siglo XVIII para albergar al Cristo de Izmiquilpan, una figura que tenía un culto público muy grande y no cabía en la capilla que estaba al lado, así es que se mandó a hacer este espacio magnífico con un estilo neoclásico. Por lo que podemos ver, toda la decoración arquitectónica es de Tolsá, pero todas las pinturas son del pintor Juan Cordero. Exactamente, de Juan Cordero. Pintores del siglo XIX, ¿no, Cintia? Exactamente, bueno, de hecho se dice que también se cayeron varias partes ya por el destrozo, pero Juan Cordero es uno de los que llenó la capilla. También se dice que hay esculturas de Rafael Jimeno que se cayeron también. Ya no existen. Y lo notable, aquí no lo vamos a poder ver ahora, pero cuando usted ande por aquí, dése una vuelta, pida permiso para entrar y lo va a poder observar, es la cúpula de Lorenzo de la Hidalga. Es decir, estamos dentro de un edificio barroco, pero que en su interior se remodeló en un estilo neoclásico por el paso del tiempo y donde se hizo esta cúpula verdaderamente formidable. Es una de las cúpulas que si uno lo ve desde afuera, forman parte de ya el panorama de la ciudad. Uno identifica en todas las fotos, en todas las pinturas, la cúpula de Santa Teresa. Lo curioso de esta cúpula es que es doble, es una doble cúpula que se forma, no es como la tradicional que es solamente un cóncavo, no, es doble, entonces es dos cuerpos exactamente. Y aquí hay otra parte interesante que me gustaría mostrarles, pasa Cintia, ten cuidado ahí, que pues conserva mucho de los muros, mucho de los espacios del convento original. Está sometido ya a remodelaciones, aquí se puso el lugar en donde se electrifica esto, que pertenece desde 1993 a Exteresa Arte Actual, una muy loable empresa que tiene como fin promover el arte contemporáneo en uno de los pocos espacios dedicados a promover a los artistas contemporáneos. Pero bueno, hemos platicado muchísimo y no le hemos presentado la crónica que hemos preparado, que relata la historia de este espacio que estamos visitando. Es esta. De oraciones a espacio experimental. En sus orígenes fue el templo de Santa Teresa la Antigua, construido en el siglo XVII por Cristóbal Medina Vargas, un excelente arquitecto de la época barroca en México. Dentro del corazón de la Ciudad de México, en la calle del Licenciado Verdad número 8,
se levanta el templo de Santa Teresa, que a través de los años ha tenido diversas funciones. El templo dejó de tener esa función religiosa para formar parte de un conjunto de edificios que le asignaron a la Secretaría de Educación Pública. De ahí que este espacio llegó a ser sala de conciertos, como llegó a ser parte constitutiva de Prepa 2. Pero en 1994, el edificio se transforma para dotarlo de espacios y equipo adecuados para la presentación de manifestaciones artísticas y culturales. Bueno, Exteresa Arte Actual nace como un espacio para acoger las nuevas tendencias del arte actual. Así, una estructura ligera de acero y vidrio diseñada por el arquitecto Luis Vicente Flores se anexó al edificio sin intervenir su estructura original. Desde aquel entonces, artistas como Roberto de la Torre, Enrique Gesick y actualmente Eduardo Romo son parte de su gran repertorio. Es un gran reto para empezar, es un logro, es un orgullo, ¿qué te puedo decir? O sea, exponer en un recinto que anteriormente fue una iglesia y que hoy es un museo de arte contemporáneo importante. Exteresa Arte Actual, un sitio con más de 400 años de edad, donde pasado y presente se conjugan. Tenemos desde performance, actividades de arte sonoro, exposiciones temporales, instalación, video performance. Es un espacio realmente abierto. Y como ven, voy saliendo sola en este momento porque Héctor se me adelantó y ya no sé qué es eso. Por ahí me dijeron que estaba aquí montado en alguno de los andamios. A ver dónde está. Ah, ya lo veo por ahí. ¡Héctor! Bueno, pues me imagino que está viendo de no cerca la resistí fachada. la curiosidad de subir a este lugar, aprovechando que estaba en los andamios, para ver los labrados de las figuras religiosas que están en los portones, unos labrados que tienen 3 siglos de antigüedad, pero sobre todo me llamó muchísimo la atención los residuos de pintura que hay en lo que viene siendo el labrado de la portada. Esto nos indica que el templo en algún momento estuvo pintado con ocres, con naranjas, con rojos, con blancos, con azules. No resistí la curiosidad porque es una perspectiva pues, que no he visto, que no tenía oportunidad o que no habría tenido oportunidad de ver nunca antes. Vale la pena. Denme unos segunditos, voy a bajar y seguimos el recorrido. Ahora, pues este es uno de los templos que tiene una historia y una leyenda por los cuales se conformaron, y es que el arzobispo Juan Pérez de la Serna, del que hablábamos hace unos minutos, navegando de Europa aquí a América, tiene un percance en la nave en la que estaba, ya que esta nave pues estaba a punto de naufragar. Él en esos momentos de angustia decide pedirle a Santa Teresa que lo salve de esta situación, y en el momento en que lo salva, él decide construir un convento dedicado a Santa Teresa. Por eso construye este templo tan maravilloso y este convento dedicado a esta santa, que bueno, es uno de los conventos además donde dice se reunía muchísimo la aristocracia, ya que las monjas eran hijas de aristócratas que daban o ofrecían el voto de pobreza. Y vamos a encontrarnos ahora con Héctor. ¿Cómo te fue por allá arriba? Bien, interesante. ¿Te dio miedo o no? Tenemos que seguir porque tenemos al lado el célebre Palacio de la Autonomía Universitaria. Es un edificio interesante porque es la única obra de ingeniería que nos queda del hijo de Porfirio Díaz, que fue el encargado de prácticamente su total remodelación. Es un edificio de mediados del siglo XIX, lamentablemente está resguardado por la Universidad Nacional Autónoma de México, afortunadamente porque se conserva, lamentablemente para nosotros, porque pues, la universidad ha sido muy estricta con nosotros, no nos deja entrar, no nos ha dejado entrar a recorrer los edificios que están bajo su custodia, no se los vamos a poder presentar, no vamos a poder presentar ni la nota, porque no podemos tomar imágenes de lo que hay en el interior. Pero vale muchísimo la pena que visite ese pequeño recinto, lamentablemente no vamos a poder entrar. Es una arquitectura, la verdad, fastuosa, muy afrancesada, como dice Cintia, muy europea, y sin embargo convive con otros edificios de la calle, como esta pequeña vecindad en la que vamos a entrar en este momento. Es una vecindad estrechísima, me dirá unos cuantos metros de ancho. 4 o 5. Un poquito más, 6 metros, cuando mucho 7 metros, pero guarda todos los elementos de lo que era una vecindad porfiriana. Vamos a entrar porque desde la entrada es verdaderamente
Que no es la primera vez que entramos aquí, ¿no? Porque ya Con cámara no. con cámara no. Entramos Pero en un hemos recorrido que entrado. hicimos, sí, pero es la primera vez que entramos haciendo el programa. Sí, Nos haciendo llama el la programa. atención esto, aquí arriba hay una leyenda que tiene mucho más de un siglo, casi prácticamente 2 siglos que fue escrita, y que dice que nadie pase por este umbral sin que jure por su vida que María fue concebida sin la culpa original. Se ha pintado de azul lo demás, pero la leyenda se mantiene intacta y todavía se ve ahí el color ya muy acabado del muro. Esto es lo que sería, Cintia, una vieja vecindad de finales del siglo, una vecindad del siglo XIX. Fíjate qué maravilla, los peldaños, el barandal que tenemos aquí, los peldaños de la escalera, que son perfectamente los de la época. Y seguimos caminando por este pasillo estrechísimo y vamos encontrando pues, lo que eran los departamentos, ¿no? Las viejas habitaciones de las personas, y este lugar que a mí, la verdad, me parece absolutamente revelador. El lavadero. Los lavaderos de la antigua vecindad. Es extraño que estén aquí, ¿no? Seguramente la entrada principal estaba aquí al lado, Esta era ¿o tú toda la crees que esta vecindad. era la entrada principal? Así vivía la gente, eran unos pequeños cuartitos donde cabía una familia, donde se tenía que meter una familia, y este era el lugar en donde lavaban su ropa, y por ahí seguramente tenía que estar en algún lugar que ahora no podemos pasar porque ya está todo tapado, pero estaban ahí los comunes, que se llamaban, que eran Los las baños letrinas, los comunes, baños claro. que usaban. Es que curioso las que los personas. lavaderos estuvieran aquí casi que a la entrada. Bueno, Pero ahora, bueno, tenemos aquí otra cosa que llama la atención encontrar. Es una verdadera sorpresa haber encontrado eso, Cintia. Son muchos cuartitos que están cerrados, viven familias, personas, etcétera, pero encontramos aquí el negocio del señor Macario Ortega. Don Macario, gracias por recibirnos. ¿cómo está, don Está en su Macario? casa. Está en su Cintia Francesconi. ¿Cómo está? Macario Ortega. Qué sorpresa es Encontrar encontrarse esto. ¿Desde cuándo está en este inmueble este negocio de artesanías? Pues ya tenemos un buen tiempo, cerca de 30 años. 30 años. Es decir, desde el tiempo en que se hacen casi las excavaciones. Más o menos, del en ese tiempo. Del Templo Mayor. Llama muchísimo la atención, Cintia, la fineza de los trabajos, de las reproducciones que estamos viendo aquí. La cantidad. El cuidado con el que están hechos. Hacer cada pieza es un trabajal inmenso. ¿Cuáles son las piezas favoritas suyas, don Macario? Las que más le gustan de las que mías. Bueno, hay deidades de mucha energía que nosotros le llamamos, porque mucha gente lo pide. Una de ellas es Coatlicue. Sí, es una de las deidades muy importantes para la cultura mexica. ¿Sí? Entonces es, digamos, la diosa de la fertilidad de la tierra. Sí. ¿Y cuáles son esas piezas así como auténticas, diferentes, ya sean relacionadas con que tengan funciones específicas? Ah, claro, sí tenemos. Tenemos entre ellas, por ejemplo, los juguetes prehispánicos. ¿Hay juguetes? Juguetes, cuando los niños estaban molestos, llorones, se les tocaba su sonaja. Sí, para eso nuestros ancestros pues ya tenían su línea en juguetes, claro. De antemano. Mire, por ejemplo, uno de ellos es la paloma. Escuchen. Tiene agua. Tiene agua, funciona con agua. ¿Ya escuchan? Sí. Ajá. La paloma. Otro de ellos es el niño llorón. ¿Cuál es el niño llorón? El niño llorón que es... Es otro sonido. Otro sonido. Ya. El Sí. agua empuja el viento y El hace agua, como un silbato. así es. Escuchen. Ese Hécatl. Le echan Ejecatl y en este caso Tlaloc, claro. porque lleva el agua, y Chalchicuitle. Ajá, Pero usted me está... escuchen. Increíble. ¿Sí? Pero usted me mostró uno que me pareció realmente impresionante y es el que tiene que ver con la muerte. Ajá, sí, así es. Se trata de Ejecatl. Ejecatl, la deidad del viento. Sí, para muchas personas me lo piden aquí como el ruido de la muerte. Otros como su nombre tal cual, Ejecatl. Pero bueno, es esto. Inclusive le ponemos a veces el rostro de Miquistli. Miquistli, sí, el de la muerte. Sí. Bueno, escuchen.
Maravilloso. Como ustedes ven, son ruidos todos apegados a la naturaleza que nuestros ancestros pues lo tomaban, ¿verdad? Pero claro, no nomás hay estos, hay otros también, no nomás digamos de miedo, hay también romanticismo, A ver. hay De también amor, hay también alegría. Y esto sería como Escuchen. cortejo, ¿o qué? Bueno, escuchen y Ok. ustedes catalogan. Como ustedes observan, Sí, sí. bueno, pues hay Como de varios cortejo. varios tonos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por gracias. Pues recibirnos. miren. Es una verdadera sorpresa encontrar a un costado donde estuvo el centro ceremonial, centro, el gran Tenochtitlan. centro ceremonial de Tenochtitlan. Sí, claro. Estos resabios, estos objetos directamente relacionados con eso. Nos vamos a dar una vuelta Muchas más adelante. gracias. Bueno, cuando Señor gusten, Macario, aquí está muchas su casa. gracias, Sale, de verdad. adiós, Muchísimo, hasta muchísimo luego. la pena conocerlo. Gracias por recibirnos. Hasta luego. Y ahora vamos a caminar, nos vamos a dirigir a uno de los lugares más ilustres que hay en esta pequeña callejuela. El lugar donde se hace el primer libro que hay en América en 1539, la breve y compendiosa doctrina cristiana que manda a hacer Fray Juan de Zumárraga para evangelizar a los naturales. En este lugar al que vamos a entrar ahora, es donde Juan Cronenberg manda a un empleado suyo que es Giovanni Paoli, el famosísimo y legendario Juan Pablos, que venga a establecer la primera imprenta. Aquí llegan los primeros autores en 1539, 1540, 1560 a traer las primeras obras originales. Es el lugar en donde se funda la República de las Letras, es el lugar en donde nace propiamente la cultura en el Nuevo Mundo, en la Nueva España. El poder de la información, como nos estaba mencionando ahorita la directora, estaba aquí, pues Fray Juan de Zumárraga pues era una de las personas pues, más importantes y era fue el que trajo e implantó aquí la primera imprenta, que ahorita vamos a ver una réplica. Y lo más curioso es que Juan Pablo se dice que no sabía ni escribir ni leer, que él simplemente ponía los prototipos de las letras para imprimir. Es un mito, es un desde mito, luego. pero se supone. En el libro de 1554 el prólogo está escrito por Juan Pablo, es un prólogo bellísimo, porque además en este lugar se imprimió la primera crónica urbana, la primera crónica que hay sobre la Ciudad de México en 1554, la trajo un maestro de la universidad, aquí a la vuelta, que se llamaba Francisco Cervantes de Salazar, trae el legajo aquí a que se imprima, y lo que tenemos es ese libro extraordinario, la primera crónica urbana, que se llama México en 1554, lo imprime Juan Pablo. Vamos a entrar a conocer este lugar. Pues estamos entrando a uno de las construcciones del centro histórico con mayor sentido, con mayor historia. 1539 es el año hipotético en el que se finca aquí la primera imprenta del Nuevo Mundo, la imprenta que envía Cronenberg y que abre Giovanni Paoli, Juan Pablos. Aquí estaba el templo de Tezcatlipoca. Exactamente. Es toda esta zona, también la calle de Seminario y esta calle. Y hay un detalle importantísimo, parece que cuando se construyen las primeras casas coloniales, aparece esto que vamos a ver aquí. Esta cabeza de Ofidio, que se encuentra aquí exhibida y que estaba empotrada en la esquina. Por aquí podemos ver las fotos de cómo se descubrió en 1989, porque estuvo a la vista de la gente, estuvo a ras de banqueta durante los siglos XVI y XVII, pero pues con los hundimientos, con las inundaciones, se iba aumentando el nivel del piso, de manera que quedó oculta durante 2 siglos. Estuvo, enterrada a 1,55 m
centímetros, pero solamente se veía la parte de arriba, una punta de la cabeza. No, sí, o sea, estuvo 1,5 metros abajo porque Sí. fue lo que subió el nivel de la banqueta, es decir, en el siglo XVI caminaban 1,5 metros más abajo, lo subieron por el hundimiento de la ciudad, apareció y se exhibe en la librería de lo que hoy es esta casa que está resguardada por la Universidad Autónoma de México, la UAM. Qué diferencia de la Universidad Nacional, que no nos deja entrar a ningún lado, y bueno, la UAM nos abre totalmente las puertas de este recinto. Aquí se encuentra un linotipo rindiendo homenaje a ese trabajo de comienzos del siglo XX, que rinde homenaje a ese trabajo que se hizo aquí. Pero lo interesante está enfrente, vamos a atravesar el patio, porque Vamos ahí a está entrar, la exacto. primera imprenta. Bueno, es un demo de lo que era la primera, una réplica de lo que era la primera imprenta que llega aquí a México, con la cual estabas diciendo, bueno, comentando, ya hicieron las primeras publicaciones. Y pues era, yo creo que uno de los puntos de información y centros de información pues más importantes, el poder que tenía el que sabía leer, que sabía escribir y poder imprimir los libros, los primeros libros, ¿no? Hay una historia interesante en este lugar, porque antes de ser la imprenta fue la casa de las la Casa de Campanas. las Campanas. Se dice que es el lugar en donde fueron fundidas las campanas de la catedral. Hay una historia bellísima. Una de esas campanas era un cañón de Hernán Cortés, de manera que cuando escuchamos en los tañidos de las campanas, estamos escuchando el sonido de la conquista vuelto música. Y aquí está el prototipo de lo que sería la imprenta, una imprenta del siglo XVI, pues básicamente es como una presa que imprime sobre Aquí estaba un la caja cajón con- la donde caja se con ponían los tipos. los tipos Debe haber de las sido letras. laboriosísimo hacer un libro, Sí, pues, un libro en ese... Imprimir en esa en ese época era muy tiempo, ¿no? difícil, sí, pues porque tenías que poner cada tipo uno por uno y hacer una hoja seguramente se tardaba No, pues muchísimo era un trabajo, tiempo. era un trabajo tremendo. Es un prodigio que muchos de esos libros se hayan conservado. El libro de 1554 que le comentaba yo, que hizo un maestro universitario y que imprimió Juan Pablo, y que es la primera crónica urbana de la Ciudad de México, como era un libro destinado a los estudiantes, a las manos destructoras de los estudiantes, cada que acababan los cursos pues lo tiraban, no le daban ningún sentido, y de manera que desapareció por completo. Se pensaba que estaba perdido durante 3 siglos, no se encontró un solo ejemplar hasta que Lucas Alamán, José María Andrade, un bibliófilo muy conocido del siglo XIX, encontró un ejemplar y pudimos rescatar y saber cómo era la Ciudad de México gracias a ese hallazgo. Ahora subimos otra vez estas empinadísimas escaleras de las viejas casas del centro, porque le queremos mostrar algo interesante aquí. Muy interesante, exactamente, porque aquí podemos ver unos frescos que todavía quedan de lo que es la colindancia con era parte del convento en alguna época, en finales del siglo XVII, finales del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII. Esto era parte del extemplo de Santa Teresa la Antigua. Y se ven estos frescos que todavía quedan. Que decoraban los muros altos. Queda un residuo cuando las monjas tienen que vender la casa de junto. Pues se utiliza la pared para hacer la construcción nueva, y gracias a eso logramos conservar. Ahí se ve un poco se ve un poco el dibujo, pero hay una zona en donde sí se guardan los ocres que formaban parte de la aquí decoración. También, mira, aquí se ven como las flores, las rosas. Era como un cuarto que estaba decorado, me imagino yo. Ahora, bueno, pues la casa fue restaurada en 1989. La UAM ha hecho un trabajo extraordinario, la mantiene en condiciones espléndidas. Es una casa del siglo XVIII, no es la casa original. Desde luego no era la casa así en donde Juan Pablo tuvo su imprenta. No podemos imaginarnos siquiera cómo habrá sido ese lugar. Lo que sí sabemos es que cuando se hizo la restauración, el remozamiento en 1989, en las partes bajas aparecieron todavía los tipos de la vieja imprenta tiradas. Quiere decir que la imprenta funcionó aquí pues, durante varias décadas. Pero tenemos una nota que cuenta la historia de la Casa de las Campanas, la historia de la primera imprenta. Es esta. El mundo de los libros se abrió para la Nueva España el 12 de junio de 1539, día en que el impresor alemán Juan Kronberger y el formador italiano Juan Pablos firmaron en Sevilla un contrato para el establecimiento de la primera imprenta formal con tipos movibles en México. En medio de este convenio estaba el visto bueno del virrey Antonio de Mendoza y del fray Juan de Zumárraga, quienes dispusieron todo para que cuanto antes la imprenta comenzara a escupir libros.
Juan Pablos llegó a la Ciudad de México entre septiembre y octubre de 1539, acompañado de su esposa Jerónima Gutiérrez, el oficial Gil Barbero y un esclavo. Fray Juan de Zumárraga los instaló de inmediato en la Casa de las Campanas, propiedad del arzobispado en la calle de Moneda. De ahí bajó el pie de imprenta de En casa de Juan Kronberger salió el primer libro impreso en México, la breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana. Kronberger murió en 1548 y Juan Pablos adquirió la imprenta, la cual mantuvo hasta 1560. La casa, cimentada sobre lo que fue el templo de Tezcatlipoca, fue remodelada en el siglo XVIII, eliminando la mayoría de los detalles de la antigua construcción. Así es como hoy se conoce, bajo el resguardo de la Universidad Autónoma Metropolitana, que desde 1994 fundó ahí el Centro de Extensión Educativa y Cultural. Y para mantener un vínculo con la historia de este lugar, la UAM inauguró en enero de 2008 el Museo del Libro, donde además de una colección de piezas prehispánicas, se exhiben objetos utilizados en la tarea de la impresión y libros, publicados desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Pues qué privilegio poder conocer esta casa, qué grata sensación poder encontrar los muros, ver la antigua imprenta. En este sitio se encuentra una placa que fue colocada en 1917 durante el gobierno de Venustiano Carranza. Es una placa que recuerda que la primera imprenta se ubicó en esta casa. Dice el virrey don Antonio de Mendoza estableció aquí en el año de 1536. Hay un error en la fecha, Sí, parece porque que ya es nos confirmaron que era 1539, 1539. la primera imprenta de América. Y bueno, pues hay algo también curioso en esta placa, y es que aparecen dos tipógrafos que fueron Esteban Martir y Juan Paoli. Ya conocemos a Juan Paoli. Esteban Martir fue otro tipógrafo, sin embargo, pues el que viene de Europa, mandado por Johann Kronberger, es Juan Paoli. Él es el que se queda, pues sí. Vamos a cruzar la calle porque en un recorrido anterior, espero que les haya usted acompañado al recorrido que hicimos por la calle de Moneda hace unas semanas, acaso unos cuantos meses, no pudimos, como es una calle muy rica en historia, no pudimos entrar a uno de los edificios principales por falta de tiempo, que era la Casa de Moneda. Entonces, aprovechando que estamos recorriendo a su vecina Santa Teresa la Antigua, vamos a entrar al lugar en donde durante 280 años de la historia de México se hizo el dinero. Una historia también larga, amplia, fascinante. Desde la portada nos está contando, este edificio nos empieza a contar una historia. A mí eso se me hace formidable. Por ejemplo, esas dos columnas que estamos viendo en la entrada eran las columnas que estaban retratadas en las primeras monedas que hubo en la Nueva España. Se llamaban columnarias, de hecho, esas monedas representaban las columnas de Hércules y había una frase que decía plus ultra, más allá. Quería decir que más allá de las columnas de Hércules estaba el Nuevo Mundo. Era una de las monedas más célebres que hubo. Se considera que es la columnaria, ahora está usted viendo la imagen, que la columnaria era una de las monedas más bellas de la numismática mexicana, la columnaria. Nos dicen que la puerta también, los portones que están chapeados en metal, fueron hechos los trajo la nao de China y fueron mandados a hacer en Filipinas. ¿Cómo empieza la historia de la Casa de Moneda en este espacio? Bueno, la construcción que vemos ahorita fue hecha en 1731 por el arquitecto Juan Peinado. Y me imagino que todo este tipo es una arquitectura pues colonial, lo que vemos típica con el patio central, la fuente en el centro, y en 1865 después se convirtió en el primer museo nacional de antropología e historia en Latinoamérica. Sí, claro, es un lugar que tiene un pasado muy raro. Esto era el Parque de los Virreyes. Aquí por eso se le llama Parque de la Moneda, se le llamó Parque de la Moneda después, porque era el parque de la Casa Virreinal. En la parte de atrás había un gran jardín. De hecho, la primera Casa de la Moneda, cuando se necesita ya empezar a producir dinero aquí,
Hay unas monedas que se llaman macuquinas porque eran hechas a martillazos, partidas a martillazos. Eran muy rudimentarias las prensas y entonces de ahí viene el peso, porque como eran irregulares tenían que pesarlas para ver si tenían el valor. Entonces iban daban un pesándolas, peso, exacto, les iban un quitando peso, 2 pedazos. pesos, de ahí viene la palabra peso. Las primeras monedas se empiezan a producir donde hoy está el Monte de Piedad. Allí estuvo 25 años la primera casa de moneda en la parte de atrás. Luego se pasó a donde hoy está el gobierno del Distrito Federal. Allí estuvo otros 7 años y de repente se instala en donde era el parque de la moneda, el parque del Palacio Virreinal. 30 operarios. En ese tiempo es rarísimo, fíjate, se parece casi como los del Sindicato de los Maestros. Se vendían las plazas y se heredaban. Si tú querías ser el cortador, el troquelador, etcétera, tenías que someterte a una subasta pública y ahí ofrecer un sueldo, un dinero para que te dieran el cargo. Comienza a funcionar con 30 personas la Casa de Moneda y se dice que se hacían 11 millones de pesos cada año, salían de este lugar. Un verdadero río de plata era el que se generaba en este espacio. Qué curioso que se haya vuelto el Museo de las Culturas, ¿no? Este museo pues lo creó Maximiliano en el siglo XIX, como les había mencionado, con regalos y piezas de todo tipo de los lugares en el mundo entero. Llegaron aquí al Museo de las Culturas. Después, hasta 1965, se convierte ya con nombre en el Museo Nacional de la Cultura de la Ciudad de México. Así es. Bueno, hay un detalle allá impresionante. Es el rey Carlos III, el rey de España, que le imprimen ahí su efigie. Dice ahí 1734, 1898. Lo que pasa es que en 1850 la Casa de Moneda se va de aquí, se va a otro lugar y es Maximiliano, tenías razón al traerlo a colación, el que funda el Museo Nacional. Pero en 1823-25 se hace aquí uno de los primeros museos que hubo en la Ciudad de México, el antecedente del moderno Museo Nacional de Antropología e Historia. Tenemos una nota que cuenta toda la historia de este espacio que estamos recorriendo. Es esta. En 1535 fue fundada la primera Casa de Moneda de América, que se estableció en las casas de Hernán Cortés, hoy edificio del Nacional Monte de Piedad, pero su mala estrella la ha hecho vagar sin fin. En ese ir y venir, logró establecerse antes de la mitad del siglo XVIII, en un edificio tipo barroco, construido a un costado de Palacio Nacional. Hay dos versiones sobre el arquitecto que se encargó de erigirlo. Unos señalan que fue Nicolás Pintado y otros que Juan Peinado. En lo que sí se han puesto de acuerdo es en el año de inauguración, 1734. En 1848, la Real Casa de Moneda se enfrentó a otra mudanza, ahora por el rumbo de la calle del Apartado, dejando solo como santo y seña de que estuvo ahí el nombre de la calle. En 1865, el emperador Maximiliano de Habsburgo ordenó que en número 13 de la calle de Moneda se creara el Museo Nacional de Historia Natural, Arqueología e Historia. Un año después, fue inaugurado con sus salas dedicadas a la historia, la biología, la arqueología y una galería de carruajes. La popularidad del museo aumentó con la inauguración en 1887 del Salón de Monolitos. Las joyas de la corona eran el calendario azteca y la Coatlicue. En 1906, por primera vez, se fragmentó el acervo del museo. Todo lo relacionado con historia natural fue llevado al recién inaugurado Museo del Chopo. En 1944, una gran cantidad de piezas se entregaron al Museo Nacional de Historia en Chapultepec. La agonía de este museo puso en marcha un nuevo proyecto. En 1965 surgió el Museo Nacional de las Culturas, dedicado al arte, la etnografía y la arqueología de los 5 continentes. Bajo este concepto, sigue funcionando con sus 21 salas, repartidas en 3 niveles. La historia de un lugar, Cintia, cargado de tiempo, cargado de relatos, cargado de significados, empotrado en uno de los lugares simbólicos de la ciudad, dentro del mismo Palacio Nacional, donde durante un tiempo no solamente vivía el virrey con sus familiares, sino que estaban todas las oficinas y todas las dependencias importantes, con mayor razón el lugar en el que se hacía
el dinero. Un lugar asegurado, amurallado, con tropas, etcétera, defendiendo siempre eso. Algún día los invitamos a que vayan a de los numismáticos y pregunten por las réplicas de las monedas, son bastante curiosas. Las Hemos estado, maquetinas, sí. son monedas deformes, como les estabas diciendo, y pesadas para que tuvieran el mismo peso todas. Y bueno, nosotros estamos terminando este programa, ya saliendo aquí del Museo de las Culturas, y tenemos 2 libros para regalarles, 2 de cada uno, de J.M. Servín, Por el amor al dólar, y el segundo es Cuartos para gente sola. Así que escríbanos a nuestro mail, elfoco@proyecto40.com.mx. Un muy buen escritor mexicano, un extraordinario cronista. Es un novelista muy importante, vale la pena que le echen un ojo. Es un escritor que tiene mucha fuerza, mucha garra, le gustan los ambientes sórdidos, le gusta lo violento, lo oscuro, y hace libros muy perturbadores, vale la pena. Y pues bueno, también los exhortamos para que nos escriban y nos den todos sus comentarios, ya sea a Twitter, Facebook o al mail, que es Twitter @sinfrancesconi y @HDMauleón. Esperamos sus comentarios, sus críticas, sus recomendaciones, sus sugerencias. Leemos absolutamente todo, tratamos de contestar prácticamente todo lo que nos llega, nos alimenta, nos hace ver zonas de la ciudad que no conocemos, que no hemos vislumbrado, zonas del centro que son recomendables y que vamos a seguir rescatando porque queda muchísimo que ver aquí en El Foco. Por lo pronto, pues lo espero la próxima semana. Muchas gracias, Cintia. Gracias a ti, Héctor. Hasta la próxima.